Buenas, ya son las 6. Esperemos a ver si se conecta más gente. ¿Me escuchan? Si alguien ahí puede. Ok, ahí Edgar levantó la mano. Ok, perfecto. Es la primera vez que hago un webinar, entonces digamos que cualquier, cualquier problema me avisa nada más. Un par de minutos más. A las 6:05 empezamos. Creo que esta es la parte más incómoda de un webinar. Espera que la gente llegue. Se registraron 20, entonces esperemos. Ahorita hay 5 nada más. Bueno, iniciamos porque si no. Bueno, mi nombre es Gabriel Camacho. Yo soy el fundador de una empresa que se llama Athlete Train Lab, que nos enfocamos en la parte de entrenamiento y más que todo en análisis de rendimiento. Entonces, así sin más inicio, la presentación, no soy el mejor haciendo presentaciones, así que es muy sencilla. Primero, este, si tienen dudas ahí, levantan la mano o pueden desbloquear el micrófono y hablar en cualquier momento, no hay problema. Somos pocos, entonces no creo que haya mucho problema. El porqué de este webinar es bastante sencillo. Me he topado cuando hago las pruebas de laboratorio mío, me he topado con mucha gente que llega con una expectativa de un FTP muy alto. Hace poco llegó un cliente que me dijo que tenía un FTP de 300 y ni siquiera se acercaba a ese número. Entonces, eso es muy común porque básicamente la gente hace test de FTP bastante
no decirlo malos, tal vez por falta de conocimiento, simplemente agarran un protocolo que vieron en internet y lo hacen y tratan de estimar el FTP. Entonces, y tenemos que tener claro que si hacemos una prueba mala de FTP, entonces vamos a entrenar con las zonas mal puestas. O sea, si nos volvemos a la parte del ritmo cardíaco, eso es como que si nuestro umbral está en 150 pulsaciones y nos ponemos el umbral a 170, y cada intervalo que vamos a hacer va a estar mal hecho y por ende el, todo el entrenamiento va a estar malo. Entonces, básicamente ese es el porqué de este webinar. Nos vamos a ir a un poco a los conceptos básicos, que es el webinar en sí se enfoca en la influencia de la parte anaeróbica sobre las pruebas de FTP. Entonces, como concepto básico, el famoso FTP se define como el, el umbral de potencia funcional, que se dice que es la máxima potencia que uno debería poder aguantar durante una hora de esfuerzo. Ya desde ahí tenemos que tener claro que si hacemos una prueba de FTP y empezamos, nos sale que le hicimos mal, digamos, y tenemos que nos salió 300 y vamos a hacer un intervalo de 300 y al final del intervalo de 300 estamos pulsando bastante alto y ya estamos agitados, y pues empezamos ya con, con con un valor malo porque nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, o sea, ¿esta es la intensidad que nosotros podemos durar durante una hora o mantener durante una hora? Muchas veces la respuesta va a ser no. Hay mucha flexibilización ahora con el tema del FTP, hay mucha discusión sobre eso, entonces se dice que es más o menos una hora, eso va a depender mucho de lo que vamos a hablar ahora. Y la otra parte que es la capacidad anaeróbica. Es un término que se escucha por un lado, pero no tan fuerte como la parte aeróbica, porque el ciclismo como tal es un deporte aeróbico. Entonces, la parte anaeróbica sí tiene mucha influencia, pero no tanto como la parte aeróbica. Entonces, se ve y se escucha, pero no, hasta hace poco se le está dando más importancia a eso. Y básicamente la capacidad anaeróbica es la cantidad de energía que producida, perdón, por el sistema anaeróbico. Y pongo ambos porque el sistema aeróbico se divide en dos. Este es un gráfico básicamente de los sistemas de producción energética. Entonces tenemos que la parte anaeróbica es estos dos de acá, que está compuesta por el sistema anaeróbico aláctico, que sería el de creatinina fosfato, que es el primer, esto es la contribución energética. Entonces, cuando hacemos un esfuerzo bastante grande, el primer momento va a ser la influencia mayor va a ser de la parte de anaeróbica láctica y después de eso viene la parte aeróbica láctica, que es esta que sigue acá. Y una vez que ya se nos acabaron esas dos, sigue la parte aeróbica. Esto si lo vemos, si queremos entenderlo, podemos hacer un esfuerzo extremadamente fuerte, un intervalo, por decirlo, a tope, y vamos a ver que la potencia inicialmente es muy alta, después de eso es un pico bastante corto, aproximadamente 5 o 10 segundos, después de eso se nos va a bajar, es una potencia mediana que vamos a poder mantener y después depende, más o menos 5 minutos aproximadamente, ya se nos va a caer y vamos a mantener una potencia ya más constante. Ahí es donde vamos a poder ver, digamos, los tres sistemas energéticos, por dividirlos en tres, de una manera un poco más específica, si queremos hacer esa prueba. ¿Por qué es importante eso? Porque entonces, ok, si tomamos la división de aquí, digamos, de estos 180 segundos, aquí básicamente podríamos decir que este lado de acá es lo que vamos a buscar medir con un FTP y esto de acá es la parte que involucra el anaeróbico. Ok, entonces seguimos con básicamente el FTP y el umbral de lactato. ¿Por qué esta comparación? Porque se supone que el FTP se creó para tratar de estimar el umbral de lactato. Entonces, si nos ponemos a ver la definición de umbral de lactato, pues vamos a ver qué es la intensidad del ejercicio en la que el lactato, que es una sustancia que se produce cuando el cuerpo está con una deficiencia de oxígeno,
empieza a acumularse en la sangre. El lactato siempre está en sangre, entonces el umbral del lactato es cuando vemos ese nivel de lactato acumularse. Entonces, básicamente va a ser una curvita que va subiendo. Normalmente antes se creía que ese punto de acumulación estaba en los 4 mols, pero ahora ya hay mucha discusión sobre eso porque ya era bastante, no era correcto suponer que todos los seres humanos, que todos los seres humanos tenemos los mismos valores. Entonces ahora ya hay bastante discusión si está más o menos 4. ¿Qué afecta el umbral de lactato? Eso es muy importante porque también cuando uno hace pruebas hay muchos factores que pueden afectar tanto el día de la prueba como el valor en sí. Entonces hay mucha genética, o sea, la genética es súper importante. Esto determina si un umbral base, la potencia a la que se puede ver un umbral. ¿Por qué la genética? Porque básicamente el umbral de lactato va a ir determinado por la cantidad de fibras musculares que tengamos o el tipo de fibras musculares que tengamos, ya sean de contracción rápida, de contracción lenta. Las de contracción lenta, las aeróbicas, y contracción rápida, las anaeróbicas. Entonces, si tenemos mucha concentración de fibras anaeróbicas, pues nuestro umbral de lactato va a tender a verse una potencia mucho más baja o un esfuerzo mucho más bajo, perdón. La circulación influye mucho porque la parte de la circulación y el reciclaje van de la mano. Empecemos con el reciclaje. El lactato se recicla, que al final el lactato es un substrato que nos produce energía, entonces es algo positivo. El problema es la acumulación, es lo que se vuelve negativo. Entonces, a mayor reciclaje, vamos a poder producir mucho más energía. Y obviamente la circulación va a estar ligada al reciclaje porque una mejor circulación vamos a tener mejor reciclaje. Y quien recicla el lactato son órganos como el corazón, los riñones o el hígado, no me acuerdo, eh, y los músculos subyacentes, o sea, los que no están siendo utilizados tan fuertemente. Y otro factor que influye mucho, y es uno de los factores que cuando se hacen pruebas de lactato hay que tener mucho cuidado de la dieta. ¿Esto por qué? Porque si tenemos una dieta alta en carbohidratos, entonces vamos a poder a tener una mayor contribución del sistema glicólico, que es el que está relacionado al lactato. Si llevamos dietas que no están relacionadas con carbohidratos, o sea, una keto, una low carb, entonces este umbral se va a retrasar mucho. Este es un punto que posiblemente podemos explorar después en otro webinar, con la influencia de estas nuevas dietas keto, las low carb, en lo que son umbrales de rendimiento. Pero eso pues va a estar más adelante porque eso es un tema profundo y sobre lo cual se está estudiando ahorita. Entonces no tenemos un montón de estudios que nos puedan dar un resultado bastante certero de todo esto. Y el FTP, ¿ok? Básicamente lo que se busca con el FTP es tratar de buscar un equivalente para el umbral de lactato. O sea, se creó básicamente para tratar de estimar esto. Entonces, básicamente fue en base a un montón de pruebas se hicieron y lo que determinaron fue que en una muestra bastante grande de deportistas, la potencia que podía mantener una persona durante una hora era muy relacionada al umbral de lactato. Entonces, por ese lado, el FTP está por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el FTP va a variar, se dice que más o menos 5, o sea, puede ser que más o menos 5% arriba o abajo de este umbral de lactato, pero un más o menos 5 no está mal. El problema no es esta relación, sino cómo sacamos el FTP, ahí es donde está el problema. Entonces, si lo vemos gráficamente, tenemos la zona 1, que es la completamente aeróbica, la parte de la zona 2, que ya estamos un poco, ya una parte más el aeróbico fuerte, y tenemos este punto medio, que es donde la zona 3 empieza. En esta zona 3 es donde ya hay una contribución anaeróbica más fuerte. Este punto que se ve aquí en la mitad es donde está el umbral de lactato, y este cuadrito es donde digamos que se ubica el FTP, por eso es más, menos
el estimado del umbral de lactato. Entonces eso hay que tenerlo muy consciente. Más que todo, para poder entender el FTP o trabajar el FTP, tenemos que entender qué es lo que busca, por eso la explicación anterior de qué es el umbral de lactato y qué es el FTP y qué es lo que se busca. ¿Por qué? Ahorita más adelante vamos a ver cómo nos podemos correr de un lado o para el otro en base a las características de cada persona. Entonces, bueno, se dice, ¿es el FTP un sustituto válido para el umbral de lactato? Pues sí, o sea, sí y no, ese es el gran dilema, porque se dice que el FTP va a estar un 5% aproximadamente de un lado para otro. El problema es esto de acá. Se hace que la prueba que se utiliza para estimar el FTP se hace con un test de 20 minutos en el que se le resta un 5% de la potencia para estimar ese FTP. Entonces ahí es donde tenemos que tener un punto bastante importante. O sea, el FTP es un estimado del umbral de lactato y estamos haciendo una prueba que estima el FTP. O sea, tenemos dos estimados, obviamente la precisión se va a perder bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos una prueba de 20 minutos, hay estudios que ya demuestran que no es efectivo para sprinters y sí es efectivo para la gente que es contrarrelojista. ¿Por qué? Básicamente por este muchacho de acá, el FRC, que ahorita lo vamos a ver más en detalle. Entonces, básicamente, ¿por qué sí un contrarrelojista? Porque básicamente un contrarrelojista ocupa que su FTP sea muy fuerte, su aeróbico tiene que ser muy fuerte porque son personas que tienen que tener valores muy altos a nivel aeróbico. ¿Y por qué un sprinter no? Porque básicamente a ellos les importa más la parte explosiva. Entonces, si nos vamos atrás, aquí, el contrarrelojista ocupa esta parte aeróbica muy fuerte, perdón, y el sprinter ocupa estos dos, el anaeróbico, demasiado fuertes porque es donde él va a especializarse más. Cuando saca un sprint, va a estar más enfocado, otra vez toque el mouse, en esta parte de acá. Entonces, básicamente por ahí va la historia de la parte de por qué un FTP a veces no es tan bueno para estimar eso. Aún así, es bastante certero, simplemente que cuando es para gente que son sprinters, no, para contrarrelojistas sí. Y tenemos que entender esto porque ayer estaba con un cliente que yo le expliqué esto y me dijo, pero es que yo soy amateur, no soy ni sprinter ni contrarrelojista. Pero no significa que tengamos que ser uno u otro. Básicamente es el ejemplo de la especialidad. Si tenemos una persona que es muy explosiva, que normalmente entrena intensidades muy altas, eh, que básicamente sale mordido, ese podría determinarse como un sprinter por su entrenamiento. Y si es una persona que es más pasista, que no es explosiva, que le gusta más ir a un ritmo constante, ese va a ir más a nivel de orientado a un contrarrelojista. Entonces aquí vamos a ver qué es este famoso FRC. El FRC es la capacidad de reserva funcional. Esto básicamente no dice mucho. Entonces, básicamente, ¿qué es? Esto es, en un resumen o una traducción, es la cantidad de energía que tenemos a nivel anaeróbico. Entonces, el FRC es la cantidad de energía que se tiene disponible cuando se sobrepasa la potencia crítica. La famosa potencia crítica no la hemos tocado de momento. La potencia crítica es, por definición, es la máxima tasa de trabajo que puede ser sostenida por un muy prolongado periodo de tiempo. Si lo comparamos con el FTP es muy similar, es la potencia que se puede sostener durante una hora. Son tasas, básicamente parecieran que son iguales, de hecho están muy cercanos. La diferencia es cómo se calcula una y cómo se calcula otra. Entonces, ¿y por qué la potencia crítica y no el FTP? Porque básicamente la potencia crítica es un dato más exacto que el FTP. La potencia crítica no está estimada, sino básicamente ya es un dato que se saca puntualmente.
Entonces la potencia crítica es un dato más preciso. Desde el punto de vista práctico, se ha demostrado que la potencia crítica está relacionada de cerca con la potencia en el máximo estado estable del lactato. Entonces, básicamente, en resumen, o sea, la potencia crítica trata de acercar todavía más ese umbral de lactato que el FTP, por ser un cálculo. Entonces, si vemos las fórmulas de potencia crítica, entonces está acá. Es muy similar, pero básicamente difieren un poquillo más. Más adelante también en otro webinar podemos tocar más el punto de la potencia crítica porque no es un poco más difícil de calcular. Entonces, básicamente por ahí anda esto. Esto que sigue es uno de los gráficos de las pruebas que yo realizo. ¿Qué es lo interesante de acá? Que de hecho ayer me topé con un muchacho que de hecho cuando le hicieron la prueba de FTP le sacaron el valor muy alto y pues él empezó a entrenar con ese valor y pues literalmente no estaba ahuevado como le dicen de la bicicleta porque cada vez que entrenaba era muy duro, salía con los amigos era muy duro, siempre era muy duro y pues no sentía que estaba entrenando bien y básicamente en la prueba nos dimos cuenta del por qué. La prueba que yo hago utiliza la parte de oxigenación a nivel muscular para determinar lo que es el umbral de lactato. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El verde lo que dice es cuánto oxígeno está utilizando el músculo. Entonces, vemos que inicialmente hay un leve aumento. Esto lo que nos dice es zona 1. Básicamente ahí estamos. Ya en esto empezamos a tener un estado estable, que aquí empezamos a ver zona 2. Hay una caída, a ver, la prueba básicamente va aumentando esfuerzos, esta línea de camarilla es la potencia, vamos aumentando esfuerzos. Aquí, en este punto, si mal no recuerdo, son 160 watts, todavía lo logra mantener. Aquí hicimos una muestra de lactato, estaba en 2.9, estaba bien, ya acercándonos a los 4 y en el siguiente intervalo cayó. Al caer la oxigenación a nivel muscular, ya aquí es donde hay una deficiencia, donde la utilización de oxígeno está cayendo bastante bajo. En este punto de acá es donde se ubica el umbral del lactato. Entonces, si lográramos sacar la potencia funcional, en teoría deberíamos estimar que está en este punto, que eran 180 watts. Al ser en rodillo normalmente es un poco menos, un poco más bajo. Esta prueba se utiliza con una máscara de VO2 Max, entonces también ahí hay un factor que, que limita, digamos, el valor real, pero por lo menos es bastante cercano. Normalmente yo le sumo 20 watts a la calle para poderlo trabajar, pero cuando le hicieron la prueba a este muchacho, ¿qué me pasó? Perdón. Cuando le hicieron la prueba a este muchacho y casi le dijeron que el umbral de él eran 300 watts, o sea que el FTP eran 300 watts, entonces su entrenamiento se basó en 300 watts y pues se puede imaginar de una diferencia de 100 watts es demasiado. Entonces, o sea, imagínese, al final de la prueba, los incrementos que tenemos son de 20 watts, entonces aquí estamos en 200, este era 220, 240, 260 y llegó a pulsar 194 y se supone que estaba entrenando con un umbral altísimo, de hecho nunca lo llegaba, posiblemente el momento que hizo la prueba también estaba un poco más entrenado, ya tenía el rato de haberse bajado, pero por lo menos bajar intensidades o bajar sus trabajos, pero indiferentemente estaba muy lejos de ese valor. ¿Qué es lo que pasa acá? Que una vez que pasamos ese umbral, la intensidad la pudo mantener un intervalo más que normalmente es esperado, pero lo pudo mantener otro intervalo más y otro más. Y estoy seguro que le hubiera puesto otro más y aguanta y lo termina posiblemente pulsando demasiado alto y aguanta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este cliente tiene una reserva anaeróbica muy grande. O sea, el tiempo que él puede pasar arriba del FTP es mucho. Entonces, si este cliente hace una prueba de FTP de 20 minutos, ¿qué es lo que va a pasar? De que básicamente puede hacerla prácticamente completamente anaeróbica. Entonces, vamos a medir esto, toda la parte anaeróbica, y no lo que estamos buscando, este punto de acá. Entonces, eso es donde realmente a este muchacho una prueba de 20 minutos no le va a ser efectiva.
porque básicamente tiene una capacidad tan alta. ¿Y a qué se debe eso? Sí, prácticamente a un nivel bajo que lo ha forzado durante un periodo muy largo de tiempo a pasar en potencias, en intensidades más altas de las que él puede aguantar. Entonces, esto es así de sencillo. Si queremos aumentar la parte aeróbica, entonces tenemos que meter trabajos aeróbicos, tenemos que bajar del FTP para abajo la mayor cantidad de tiempo. Si queremos entrenar potencias anaeróbicas, pues muy fácil. Vamos a entrenar esta parte de acá. Pero si tenemos un valor de FTP mal puesto y nos mandan a entrenar en potencias muy altas, entonces lo que vamos a hacer es básicamente estimular esta parte de acá y no la parte aeróbica. En teoría, uno debería entrenar un 80% aeróbico, o sea que un 80% del tiempo deberíamos estar abajo del FTP y solamente un 20%, también esto va a variar, depende de los objetivos, pero más o menos un estándar para un trabajo normal va a ser que deberíamos trabajar un 20% arriba de esto. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para arreglar, por decirlo de alguna manera, a este muchacho? Y pues simplemente tenemos que empezar a meterle intensidades más bajas para que esto de aquí baje. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de empujar el FTP a potencias más altas y tratar de desespecializar las fibras musculares que se especializan acá, tratar de volverlas más aeróbicas. Entonces básicamente este es un ejemplo que he hecho bastante explícito de lo que se trata esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, básicamente, un protocolo de FTP correcto es, debemos calentar bastante bien, o sea, son 20 minutos, un pace más o menos. Aquí donde, este es el problema más grande, o sea, ahí es donde tenemos que también tener consideraciones muy altas. Una prueba de FTP no es una, o sea, no podemos pretender que le vamos a hacer a un cliente o que nos vamos a hacer una prueba de FTP una vez y agarrar ese valor y ya, ese es el que sirve. Eso es de los primeros problemas que tenemos. O sea, una prueba de FTP, como es un estimado, si queremos hacer una prueba de FTP realista, simplemente agarramos y le damos una hora a lo que podamos y tenemos literalmente el FTP, o sea, el estimado, o no, el estimado no, más bien tenemos la potencia que podemos aguantar durante una hora, que eso es en teoría la definición de FTP. Y ahí vamos a tener un factor de error bastante menor, va a ser más menos 5. Sirve, ahí podemos tal vez jugar un poquito si lo sentimos muy duro, pero ya básicamente es un valor más utilizable. Pero como es tan difícil, vamos ahora tal vez en rodillo y alguien quiera hacer la loquera de darle una hora a tope, durante, a ver cuánto aguanta y sacar ese valor, se utiliza mucho. Aquí tenemos el problema que no tenemos donde, o sea, tenemos pocos lugares donde hacer una hora constante. Entonces, de aquí en la mayoría de lugares del mundo, porque es mucho más fácil, utilizamos la prueba de 20 minutos. Entonces, cuando utilizamos la prueba de 20 minutos, primero calentamos 20 minutos. Lo que les decía, el problema es que si ven, mucho de la prueba está basada en el FTP, pero no lo tenemos. Entonces, pues tenemos que hacer 20 minutos al Endurance Pace, que va a ser una potencia suave, no, no va a ser una potencia en la que nos sintamos que estamos trabajando, sino simplemente una potencia, un esfuerzo moderado. Después hacer 3 esfuerzos al máximo, bastante fuertes, pero bastante revoluciones, 100 revoluciones por minuto. Esto lo que busca es activación muscular y descansamos 5 minutos. Entonces ya ahí podemos tener ya un calentamiento previo. Si problemas que vemos acá, hay gente que calienta bastante lento, entonces si somos de esos que yo me he topado, que gente me dice que yo soy de diésel, que yo caliento muy lento, entonces podemos extender un poco más ese calentamiento para que la gente se sienta realmente más a gusto con ese calentamiento. Después venimos a la prueba y hacemos ya la prueba en sí, que aquí está el main set, va a ser 5 minutos a tope, donde vamos a tratar de, como se dice, 5 minutos al esfuerzo máximo posible. ¿Para qué? Porque en estos 5 minutos lo que vamos a tratar de hacer es quemar lo más que se pueda ese anaeróbico, o sea, tratar de reducir esa frecuencia, ese FRC, esa capacidad anaeróbica, esa reserva que tenemos ahí,
Vamos a tratar de quemarla lo más que se pueda para que nos quede nada más a nivel muscular el aeróbico. Vamos a relajar 10 minutos, suavecito, y después de eso ya estamos listos para realizar la prueba de 20 minutos. ¿Qué es lo que buscamos con eso? Sí, básicamente tratar de limpiar un poco más la prueba en sí de FTP. Entonces, mucha gente que hace calentamiento normal, este protocolo de calentamiento no es que tiene que ser ese. Podemos utilizar diferentes protocolos de calentamiento. Si ya teníamos uno definido que es el que nos gusta, podemos hacerlo. Hay miles de protocolos de calentamiento, eso no es importante. Lo que importa acá es estos 5 minutos. Entonces, si logramos hacer esos 5 minutos al máximo, entonces ya vamos a tener más precisión en estos 20 minutos. Hay gente que no va a aguantar 5 minutos, eso automáticamente nos va a decir pues, que es una persona que tiene una capacidad anaeróbica un poco más baja, pero de igual manera sigue siendo válido. ¿Qué es lo que va a pasar? Que con este tipo de pruebas nos van a salir valores de potencia bajos, a la gente no le gusta, pero realmente es lo que ocupamos, o sea, valores buenos, valores reales que nos den un estimado real de lo que es la potencia funcional realmente. Si logramos hacer eso, pues tenemos un valor real con el que podemos trabajar y no vamos a tener problemas a futuro ni sobreentrenarnos ni tener sobreestimaciones. Aparte de eso, para explicarles otra vez, no sé si ha quedado claro un poco de la capacidad, de la famosa la capacidad de reserva funcional. Hay un ejemplo muy bonito que es una analogía para que entiendan esa parte. El FRC podemos verlo como una batería, o sea, literalmente una batería recargable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos esa batería y puede que, o sea, tenemos que saber dónde utilizarla. O sea, es una batería diferente a la que, bueno, bien, veámosla como, o sea, nosotros somos un motor, más bien tenemos dos motores, nuestro cuerpo tiene dos motores, y vamos a verlo como el motor aeróbico, que es un motor constante, podemos verlo un motor de gasolina, ahí va a ir trabajando, un combustible que nos va a durar por mucho tiempo, que está basado en grasas y azúcar, es un azúcar que se puede utilizar, y tenemos una batería adicional que nos va a tirar un poco más de energía. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que saber cuándo utilizar esa batería. Si llegamos y hacemos un sprint, vamos desgastando esa batería. A mayor intensidad, esa batería va a ir desgastándose más. Esa batería se utiliza cuando estamos arriba del FTP. Entonces, si estamos en una carrera o estamos en un ride y pasamos mucho tiempo del FTP, esa batería se va a ir desgastando, se va a ir desgastando hasta que llegue un punto en el que se acaba y como no tenemos esa batería, entonces simplemente vamos a depender del otro motor, que es el motor aeróbico. Así es más o menos la analogía. ¿Qué pasa con esa batería? O sea, la batería va a cambiar de tamaño según la persona, como decíamos genética, va a cambiar según el tipo de entrenamiento, porque podemos hacer que esa batería crezca. De hecho, hay entrenamientos específicos para aumentar la reserva funcional que buscan eso, o sea, que esa batería crezca y crezca y que sea bastante grande. Obviamente tiene un límite. Podemos también reducirla si no volvemos a entrenar eso, va a decrecer. Depende, esa batería depende de muchos factores, entonces ahí más adelante sí podemos entrar más en detalle en eso. Y lo otro positivo es que esa batería también se recarga, entonces digamos podemos verlo casi que somos un carro híbrido de estos autorrecargables. ¿Cuándo se recarga? Se recarga cuando estamos abajo de la potencia crítica o digamos que veámoslo más abajo del FTP. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que un atleta bastante bueno tiene una potencia crítica de 310 watts. Entonces, quiere decir que cada vez que esa persona pasa de 310 watts, empieza a descargar esa batería. ¿Cuánto? Va a depender de qué tan arriba de 310 watts esté. Entonces, si la persona esta tira un intervalo, hace un sprint en una meta volante de 1000 watts, entonces pues, la contribución que está utilizando, la contribución de esa energía que proveniente de la batería es muy alta. Entonces, hay que ver cuánto le puede durar a esa persona esa batería y listo.
pueda acabar, puede que tenga una batería bastante grande. De hecho, normalmente para una potencia de 310 watts, 1000 watts los podría aguantar por un periodo considerable de segundos, pero normalmente esas potencias se manejan muy poco. Va a ser un sprint corto de 5 o 10 segundos y listo. Entonces, ¿cómo se recarga esa batería? Entonces digo, ok, este deportista hizo el sprint, cerró y después de eso se fue para atrás en el lote y empieza a rodar a 200 watts. Como 200 watts está bastante por debajo de 310, va recargando esa batería poco a poco. ¿Qué pasa si después de ese sprint era un premio en montaña? Esta persona hizo el sprint final y va bajando, o sea, básicamente está casi sin pedalear, va a una potencia de 100 watts, va en un plano falso, ahí nada más rodando en el lote, aprovechando la aerodinámica. A 100 watts, ¿qué pasa? Entonces la batería se va recargando todavía más rápido. Si entre más abajo, más se recarga esa batería. Por eso es muy importante tener una potencia crítica bastante alta, porque entonces entre más alta esté, más capacidad de recargar vamos a tener. ¿Qué pasaría, digamos, si tenemos 200 watts nada más de potencia crítica? Entonces, en cualquier plano, básicamente, y con poco esfuerzo, ya estamos casi cercanos a los 200 watts. Entonces, nuestra recarga va a ser bastante lenta. Entonces, muy probablemente en media carrera ya vamos a estar sin energía, sin esa batería, y vamos a depender completamente del aeróbico. Si terminamos de gastar el aeróbico glicólico, entonces simplemente vamos a quedar con el aeróbico de grasas y eso es muy lento. Entonces, normalmente es cuando ayer le comenté al muchacho que eso es cuando la gente llega y dice que se quedó en primera y ahí va. Y puede pedalear muy lento, porque eso también va a depender de la energía que él tenga o de la energía aeróbica pura, dependiente de grasas, porque el resto se lo echó. Muchos clientes o muchas personas llegan y dicen del famoso segundo aire, que básicamente me reventé, paré un rato, descansé un poco y me entró el segundo aire. Ese segundo aire es una recarga. Entonces, ese segundo aire es de que paramos o bajamos el ritmo un montón o hicimos algo que pasamos tiempo suficiente para recargar un poco la batería y obviamente ya después de ahí la gente no tiende a darle demasiado duro. Entonces, simplemente ya lo que hace es cuidar un poco más esa intensidad. Entonces, eso es como una analogía bastante buena para eso. Entonces, volvemos a lo mismo. Si una persona viene a hacer la prueba de FTP con una batería demasiado grande y no la gasta, entonces puede que esos 20 minutos sean completamente dependientes de esa batería. Y no significa que toda la potencia o toda la energía viene de esa batería, ¿no? Puede ser que la batería le usa un 10% de esa batería que distribuyó sobre esos 20 minutos y le aumentó la potencia real aeróbica de un, no sé, 10%. Entonces, eso lo que hace es ensuciar la prueba. Entonces, como volvemos a otra vez, recalco lo mismo. Si hacemos una prueba mal hecha, entonces vamos a tener valores mal hechos, mal sacados, y por ende, vamos a entrenar anaeróbicos más que aeróbicos como tal. Eh, por acá había un punto ahí que quería aclararles. Esta parte de anaeróbica se puede calcular con kilojulios, que es energía. De hecho, hay una manera en la que se puede calcular de qué tamaño es nuestra batería. Ahora los dispositivos traen también, pueden desplegar los kilojulios, entonces uno podría llegar hasta hacer estimados de qué tan alta es mi batería, cuánto la recargo, y por eso hay veces que toda esta gente que dice que entrenar, o sea, que correr con potenciómetro no es bueno porque limita un montón de cosas. Sí, pero también eso nos puede dar otra información muy valiosa de ver qué tanto podemos nosotros esforzarnos. Está el factor psicológico, está otros factores que pueden definir una carrera, pero también es importante tener ahí. Aquí hay hay documentación que muestra que la capacidad anaeróbica de los hombres es mucho mayor que la de las mujeres. Eso es bastante importante.
muchas de las mujeres a las que yo les he hecho pruebas de esta, la prueba mía, el análisis fisiológico, que no es para sacar el FT, pero se ve dónde está el umbral de lactato, normalmente tienden a sacar valores más realistas. ¿Por qué? Porque la mujer no es tan mordida como decimos acá. La mujer tiende a ir un poco más tranquila. Hay excepciones, pero aunque sean excepciones, no es tanto como un hombre. Entonces, la mayoría de las mujeres tienden a tener un estimado más normalmente que vemos en una mujer, que estos 5 minutos no van a ser tan fuertes como un hombre. Entonces, igual es bueno hacerlo con mujeres, no significa que por ser mujeres no tenemos que usar un protocolo en el que podamos quemar esos 5 minutos, pero se va a ver menos, entonces vamos a esperar aquí potencias menores. Que es otro punto bastante que por lo menos yo estoy empezando a utilizar, un protocolo un poco diferente a este. El protocolo que estoy empezando a utilizar es, ya que ocupamos quemar estos 5 minutos, mejor utilicemos estos 5 minutos para identificar el valor anaeróbico. Entonces, lo que hacemos es, agarramos y hacemos un protocolo corto para medir los puntos que son, vamos a irnos para atrás, okay, ok, vamos a hacer podemos hacer una variación de ese protocolo para medir cómo está nuestro sistema láctico. ¿Cómo hacemos eso? Si vemos acá, ese protocolo, a los 6 segundos ya quemamos ese anaeróbico láctico. Entonces, si antes de hacer nuestro protocolo de FTP hacemos un jalón, por decirlo de manera, un intervalo de 5 segundos a tope, podemos medir qué tan alta, o sea, la potencia que tenemos a 5 segundos y podemos guardar ese dato para saber cómo está nuestro sistema de creatina fosfato. Después que viene, podemos hacer un intervalo de 30 segundos para ver cómo está la parte media. Ya tenemos otro valor, como está acá. Podemos hacer otro esfuerzo máximo de 3 minutos. ¿Por qué? Porque en los 3 minutos vamos a sacar la potencia máxima anaeróbica. Podemos también hacerlo a 5 minutos. Normalmente a 5 minutos ya estamos metiéndonos acá, más sacando un poco más la parte aeróbica. Entonces podemos hacer 5 segundos, 30 segundos, podemos hacer podemos hacer un minuto, podemos hacer otro intervalo de 3 minutos y si sumamos todo eso, básicamente tenemos un aproximado de los 5 minutos en los que quemamos ese anaeróbico. Lo bueno es que también lo medimos. ¿Qué pasa cuando lo medimos? Podemos hacer un perfil de potencia un poco mejor para tener un gráfico de potencia un poco más bonito. Y también evaluar, ¿por qué? Porque si estamos entrenando a una persona y ocupamos mejorarle el aeróbico, entonces deberíamos ver en una prueba futura aumentos en su FTP y no en las potencias anaeróbicas. Entonces eso es una herramienta bastante buena. No he visto, pues, hay cierta gente que lo utiliza, otra gente no, pero eso es algo que yo, por lo menos yo estoy empezando a utilizar porque me tira de una vez más datos y aprovecho, en vez de quemar estos 5 minutos sin sentido, los quemo de una manera un poco más práctica, sacando un perfil anaeróbico y de una vez que tengo ese perfil anaeróbico, estoy listo para sacar un perfil aeróbico. Básicamente anda por ahí. De hecho, eso hay otros valores ahí que podemos sacar. Ahí, si quieren, ahí en un webinar futuro podemos, bueno, hasta más cuando pase todo esto, podríamos hacer una prueba en vivo, si quieren, para ver cómo se puede sacar un perfil de potencia de ese tipo. La diferencia, podemos hacer, agarrar una persona y hacerle una prueba de FTP normal y después de eso realmente, bueno, sin estos 5 minutos, o pueden hacerlo ustedes, agarrar sin calentamiento, hacer 20 minutos a tope y después preguntarse, agarrar y decir, bueno, voy a hacerla bien, hacer los dos tipos si quieren realmente corroborar datos y obviamente van a ver una diferencia bastante alta. Bueno, eso otra cosa que se me olvidó comentarles, que lo acabo de ver acá. Cuando yo hago las pruebas, normalmente saco 3 puntos de lactato. ¿Cuál es el objetivo de esos 3 puntos de lactato? Básicamente es comparar. Entonces, como les dije, había sacado uno acá, en este punto de acá, que ahí espero que vean el mouse.
que es antes de que caiga la oxigenación, antes de que la curva verde caiga. Aquí estaba en 2.9 moles. Después, en la siguiente muestra la saqué ya cuando estaba esta curva acá abajo. Aquí ya estaba marcando 6.7, si mal no recuerdo. Por ahí tengo los datos. Vamos a ver. No, este muchacho. 6.1. Básicamente fue lo que sacó. Y ya en esta potencia, entonces obviamente ya ahí automáticamente tenemos que el umbral está entre este punto y este punto, el FTP. No me interesa realmente sacar las estimaciones porque para hacer una prueba de lactato, si se hace con máscara, automáticamente ya sale mal. Lo ideal cuando hacemos pruebas de lactato también es un protocolo correcto de alimentación, porque como les dije, una ingesta alta en carbohidratos podría hacer que se cambie ese valor. Y al final sacamos un valor al máximo cuando ya en el esfuerzo máximo, la potencia máxima que tiene este muchacho, y la acumulación de lactato fue de 14. ¿Para qué sirve sacar ese dato ahí? Un valor tan alto de 14 lo que indica es la cantidad de lactato que pudo ese muchacho, este atleta, acumular durante el esfuerzo, durante toda la prueba. Entre más alto, quiere decir que su capacidad anaeróbica es más alta. Entonces, si alguno hace pruebas de lactato o ha visto pruebas de lactato, si sacan ese valor, puede ser una herramienta muy útil para ver si nuestro anaeróbico está aumentando o está bajando. Entonces, ¿qué es la idea? Después de un entrenamiento bien hecho para este muchacho, un FTP bien sacado, estimulación aeróbica, ¿qué deberíamos ver? Pues un empuje de este valor, que en vez de estar acá a 180 watts, que esté mucho más alto, y que esa concentración máxima de lactato baje, o sea, que ya no sean 14. Un ejemplo, digamos, en personas mucho más entrenadas, yo veo un valor de 10 cuando ya están en su máximo, es un valor muy bueno. Un valor 9 todavía es mejor, pero obviamente va a depender también de la etapa en la que está la persona. Si estamos tratando de fortalecer la base, entre más bajo sea ese valor, mejor. Si estamos a punto de carrera, entonces tenemos que buscar ese balance entre que no sea tan bajo para que tenga esa explosividad, también depende del tipo de carrera, y si estamos entrenando a una persona para correr pista, de esos valores tienen que ser extremadamente altos. De hecho, 14 se quedaría corto porque pista se corre anaeróbico completamente. Obviamente no significa que una persona que corre pista no tenga que hacer trabajos aeróbicos, al contrario, o sea, tiene que tener un aeróbico extremadamente fuerte porque el aeróbico se va a montar sobre el anaeróbico. Y, por ejemplo, si lo vemos acá, aquí está el aeróbico, como dijimos, estos son contribuciones. Entonces, entre más alto esté este aeróbico, entre más alto esté esta rayita verde aquí al inicio, más alta van a estar las otras dos, o sea, porque el aeróbico siempre está presente y se va a montar la energía de los dos, del anaeróbico siempre se va a montar sobre el aeróbico. Entonces, entre más alto esté el aeróbico, más alto van a estar estos otros dos. Por eso es que lo que importa es la famosa base. O sea, la famosa base es, y de hecho por eso se le llama base, porque eso es lo que se montan los otros dos sistemas. Creo que eso era lo que tenía. Espero que les sirva. De hecho, bueno, preguntas, ese gráfico no tiene nada que ver, ahí se me coló. Entonces, si tienen preguntas, ahí pueden desbloquear el micrófono y preguntarme. Ahí tenemos un ratito para preguntas. No sé, supongo que nadie tiene preguntas. Entonces, básicamente eso sería todo. Ahí espero que les sirva y cualquier cosa, ahí les voy a mandar un correo con, ahí si les interesa que continuemos con las sesiones y qué tema les interesaría seguir tratando. La idea es de aprovechar este tiempo que estamos desde la casa para aumentar un poco el conocimiento ahí en todo lo que les pueda ayudar ahí con mucho gusto. Entonces, bueno, estamos hablando. Muchas gracias y hasta aquí terminaríamos. Saludos.